nombre es Amalia Florencia Botomüller, ese es mi nombre legal, me dicen Ame y me gusta más Amelio. Tiene que ver con la lectura, tiene que ver con una parte más felina, si se quiere. Y bueno, estudié psicología en esta enorme casa de estudios que es la UBA. Parte, para mí es un placer estar acá, es muy fuerte. En un momento flashé CBC de ingeniería y estuve acá. Así que nada, muy bien. Hice la especialización en epidemiología en el Ministerio de Salud de la Nación, que ahora es una subsecretaría. Y ahora, sí, malísimo eso, pero va a volver a ser ministerio porque estamos en ese proceso. Por favor. Mi pañuelo está ahí. Bueno, y ahora el viernes terminé una residencia y el lunes empecé la otra, que es en informática en salud en hospital italiano. Me siento bastante feliz de haber entrado ahí, estoy aprendiendo muchísimo, muy rápido. Así que bueno, siempre abierta a los desafíos. No hablé de que, bueno, prefiero que pronombres neutros, es decir, ella. Entonces, este proceso de indagaciones y empezar a relevar el estado del arte sobre el tema de la identificación de personas trans vino por la pregunta de investigación para mi trabajo integrador final, el TIF. Entonces, bueno, yo me preguntaba cómo podía llegar a pensar el género en salud, cómo era posible. ¿Existe la perspectiva de género en salud? ¿Existe en cada lugar de su trabajo? No sé, ¿cómo podría yo hacer una praxis ética desde ese lugar? Bueno, esas preguntas me derivaron en realidad vienen derivadas por el movimiento feminista. Después de 2015 a mí se me hizo todo el mar de preguntas, vinieron y bueno, trastocó bastante no solamente mis vínculos, mi identidad, mi realidad, mi trabajo. Así que quería comprometerme con la tarea y, bueno, indagar algo sobre el tema. Por tanto, ¿cómo relacionar epidemiología, salud y género en el Ministerio de Salud, que ahora era subsecretaría? Entonces dije, bueno, vamos a pensar en las variables y las categorías. ¿Desde cuándo existe esta variable? ¿Desde cuándo existe la variable género? Así que empecé las indagaciones a partir de esa pregunta. El sexo y el género en las fichas de VIH fueron el puntapié inicial porque era el primer lugar donde se encontraba la variable género. Esto lo vamos a ver, va a ser en el 2011 recién, porque sexo-género antes era un solo concepto, una sola variable, que obviamente estaba solapada. Al principio, como les comentaba, en los registros, o sea, voy a hacer el producto final es una línea de tiempo que se las voy a mostrar adelante y se ve como al principio los registros ponen esta variable de sexo-género con dos categorías en el certificado de nacimiento y luego, obviamente sin diferenciar, después del 2011 van a estar las nuevas variables, o sea, una nueva variable que es la variable género separada del sexo al nacimiento. Y por último, en convivencia. Es decir, que va a ser como las dos combinadas, podría decir. Para empezar a establecer conceptos teóricos básicos, una línea de base muy somera y ponernos de acuerdo sobre qué sería. Esta es una rueda que hizo Fundación Huésped a mitad de año y me sirve bastante para pensar las diferencias. Primero, con el sexo biológico. Sexo biológico al nacer, en los certificados de nacimiento suelen ser solo dos. En este país es femenino, masculino. Y nos deja por fuera todas las personas, todo el ámbito, todo el espectro intersexual. Es decir, personas que cromosomáticamente no están definidas de géneros o no es tan evidente. Después está la orientación sexual. Sobre esto la comunidad homosexual en la Argentina, que viene luchando hace muchos años, ya está muy visibilizada, bastante menos discriminada, pero sepamos que orientación sexual también puede ser asexualidad, pansexualidad, bisexualidad, lesbiana. Expresión de género es la manera que nos expresamos, es decir, cómo mostramos los comportamientos, la manera de caminar, de vestirnos, de hablar, de vincularnos. Estas expresiones no determinan nuestra identidad, por supuesto, pero hacen un poco más transparente de nuestra vivencia.
que nos lleva a la identidad de género, que es la vivencia particular, individual, siempre colectivamente atravesada, somos sujetos colectivos, así que no va a ser lo mismo acá que en el territorio chaqueño, que en Suiza, por supuesto. Y género es una construcción social, es decir, es lo que se espera de nosotros según las expectativas de género, según los roles que se nos han asignado socialmente. Lo que deberíamos hacer, si tenemos vulva, tenemos que mostrarnos de cierta manera, hacer ciertas cosas, no sé, el pack vida de casarte, tener hijos y todas esas cosas. Y si no, y si sos hombre, tenés que ser el que mantiene a la familia, el patriarca. Estas son expectativas, son es performático básicamente, no vienen dadas por cada cultura, son muy diferentes, depende de cada lugar, no es mismo Cava que provincia de Buenos Aires, si quieres. Voy a hablar un poco de la situación de la población trans, que es básicamente alarmante. Un tercio, del 34% de las mujeres trans tienen VIH. Esto es 1 de cada 3, es demasiado. Y se los ha contagiado a través, el 100% a través de vía sexual. Sepamos que casi el 80% trabaja sexo transaccional. No voy a entrar en la discusión abolicionista reglamentarista, pero lo hacen como su único medio de vida. Y este es un estudio que hicieron en las personas que se pudieron casar, las personas trans que se pudieron casar, la mitad tenía sífilis o hepatitis, el 49,7%. Y esta es la expectativa de vida, que el 80 es 80 años, las mujeres en Argentina, el promedio, o sea, la expectativa es, si todo sale bien, viviríamos hasta los 80, obviamente son sexo asignado al nacimiento femenino, sexo asignado al nacimiento masculino 73, y mujeres trans, la mitad que los hombres, menos de la mitad. Esto no solamente tiene que ver con el VIH, las enfermedades de transmisión sexual, sino con el consumo, ya que para hacer ciertos trabajos consumen, básicamente, porque es muy difícil la situación en la que están. Y unos datos sobre suicidio. En Argentina es la segunda causa de muerte por traumática, la primera es accidente de tránsito. El 54% tuvo alguna vez una ideación suicida. Significa, ideación suicida no es, ay, me quiero matar, voy en el parcial, sino es realmente pensar en un método, o sea, pensar un día, pensar una manera. Eso, más de la mitad ya lo pensó. Y 4 de cada 10 hombres trans han utilizado al menos un intento, o sea, han hecho efectivamente al menos un intento. 13 años, esto yo me acuerdo que yo estaba, no sé, en segundo año, bachillerato. Es la edad, es la moda, es decir, la edad en la que más ocurren suicidios, y lo pongo como comillas porque hay mucho homicidio encubierto con altos grados de tortura que se cometen a niñas trans. Las infancias trans son una problemática que está, por suerte, dando cada vez más que hablar. Hay libros y, bueno, muchos tenemos que aprender de dejar libres a nuestras niñas de que se expresen como quieran, así no son parte de estas estadísticas. Bueno, para reglar el género, como les comentaba, lo hice a través de la ficha de notificación de VIH. Yo roté ahí 3 meses en el último año de la residencia, y es la primera vez que se puso en actas públicas, en algo que tenga alcance nacional, la palabra género. Yo no encontré, si alguien me quiere decir que hay alguna a nivel nacional que está la variable género, yo no lo encontré. La ley de identidad de género aparece en el 2012, la 26743, que lo más importante de esta ley para mí, obviamente habla de lo que es la identidad, es un poco lo que les comenté, el tema de la vivencia, pero es el artículo 12 que habla del trato digno. Trato digno es tratarles a las personas como quieren ser tratadas. Es preguntarles con tus pronombres y listo, con eso es trato digno, en todos los niveles, ¿no? Y nuevamente, o sea, por primera vez va a estar la variable género en el censo 2020, con también autorreconocimiento étnico. Pueblos indígenas y afrodescendientes, sabemos que la lucha que se están dando ahora en Bolivia y Chile, y no teníamos dato tampoco de esta variable. No tiene tanto que ver a esto, pero me parece importantísimo, porque voy a dar una perspectiva interseccional, de tener siempre en cuenta otras variables que no solemos fijarnos.
Este es el hermoso censo. Yo soy fan del censo. Me encanta. Es como, el censo, es fascinante. Tipo, lo vi y digo, no, es muy hermoso. Yo lo veía del colegio, los anotaba, me acuerdo las fechas anotadas, de que de repente no hubo censo. Y bueno, me parecía fascinante. Son solo 2 hojas de un instrumento que tiene 16 páginas. Y acá en la segunda hoja que está cuál es el sexo de la persona que le está preguntando. Refiere a sexo a nacer, ahí bien lo dice. Mujer o varón. Yo no estoy, ahora voy a hablar de este término varón. Y de acuerdo a su identidad de género, nombre que se considera mujer varón, mujer trans o travesti, varón trans, otro o ignorado. El tema del varón es que el hombre puede ser hombre o varón. Varón es como un título nobiliario y las mujeres siempre somos mujeres, entonces no me gusta el término varón. Entiendo que hayan varones trans que les guste el término varón, banco, pero no, o sea, yo no me siento cómodo con que en un instrumento nacional ponga varón, ponga nombre. No, porque hombre refiere a toda la especie, ¿no? Tipo, esos son humanos, y los humanos sí refieren a toda la especie. Hombre es un género. Y otro, bueno, es una categoría residual, ya sabemos, no nos brinda mucha información, pero es la ventanita que nos abre a pensar de que existe otro lugar aparte de los binomios porque son mujeres trans, o sea, personas trans o personas cis. Y esta sería, esta es una prueba piloto, todavía no es el censo final, pero es muy probable que muy parecido a esto. Y si se reconoce indígena, descendiente de pueblos originarios o afrodescendiente con antepasados. Esto también es nuevo y es un montón de data que vamos a poder después recolectar y analizar. Y ahí viene mi perspectiva interseccional, no es mía, por supuesto. Esto viene del movimiento negro de Convejí en Estados Unidos. Hicieron esta hermosa, bueno, esto estuvo circulando bastante, es de Patricia Hills Collins, ella hizo el dibujo. A mí me gusta pensarlo como una palmera, porque así cada uno se ubica en la palmera interseccional. Real. Lo quería hacer, pero es muy difícil hacer una palmera con esto. Y tenemos, bueno, si sos un hombre masculino o una mujer femenina, estarías como del lado de los privilegios, los mismos si sos blanco, de origen europeo, heterosexual, con todas tus capacidades motrices o visuales o las que sean. Si tenés, obviamente, estudios, joven, atractivo, clase media alta, angloparlantes, blancos, de mayoría religiosa y fértiles, estarías del lado de los privilegios. Y si no, estamos como por acá. Y no es lo mismo esta intersecciones en acá que en Suiza. Capaz estamos muy bien acá, pero capaz en Suiza no tanto. Entonces pensar también que esto es contextual. O sea, cada palmera va a ser, depende de la isla en la que estés. Esta es una contraparte. Bueno, pensamos en las intersecciones. La contraparte es el cisexismo y el misgendereo que conlleva. Este también es un estudio que hicieron de por qué las personas trans no van a los centros de salud y no van porque las tratan como entuje. Entonces, tiene que ver con una inercia cisexual, es decir, creer que las personas porque se ven femeninas son mujeres o que se ven masculinas son hombres, en vez de preguntarles cómo se trata, sobre todo si estás, si vas a por una consulta lo decís. Entonces, esto en el sistema de salud genera mucho maltrato, está obviamente en contra de la ley de género. Y un ejemplo perfecto es si me tratan de ella, me estarían misgendereando. Incorporación de la variable de género, la ficha de VIH. Bueno, entonces yo fui a un hermoso depósito donde están los archivos de la dirección de VIH, ITS, hepatitis, lepra, porque está todo así juntito, y encontré unas fichas que se le voy a mostrar después del producto. Y bueno, ¿qué es la epidemiología? Para mí era algo así, y cuando estuvieron bancándome la de sistemas, poniendo ahí, no es tan obvio qué es la epidemiología. Estas son definiciones prototípicas, viene de estar como arriba del pueblo, como de algo de una gente que ve encima de las personas. Mi interpretación de lo que es la epidemiología, que no es mía obviamente, pero es información para la acción. Me gusta la definición del Ministerio de Salud de hace 2 años, que dice que es una disciplina viva, dinámica y sus prioridades se encuentran en permanente revisión. Ha respondido con estos modelos a lo largo de los últimos 200 años, es cierto, pero en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social lo que tienen peso a nivel de poner prioridades son los organismos que financian
es decir, que nos endeudan a través del OPS, Banco Mundial. Entonces, las prioridades no las seteamos nosotros por nuestras necesidades, sino que están un poco bastante impuestas. Para mí esto fue bastante desolador porque, bueno, obviamente tuve que concursar para entrar y después ver que era todo infeccioso, así dengue y diarreas y contar palotes, como le decimos allá, y no, me sentí un poco como me falta algo. Porque me gusta más la epidemiología de enfermedades crónicas. Pero bueno, lo que no se nombra no existe, entonces el género no existía hasta el 2011 y es importante dejar de acallar a los datos que no existen, pero sí existen, solo que no estamos recolectando o viéndolos. Y encontré a Leslie Doyle, que en 2003 planteó unos desafíos con respecto a la epidemiología y género, muy poco escrito sobre epidemiología y género, por supuesto, y tiene que ver con diferenciar sexo y género, cómo se distribuyen estas enfermedades a partir del sexo, diseños de investigación y una agenda que sea sensible al género. El objetivo de este trabajo, del integrador final, que muchas vueltas hemos dado sobre el objetivo, era describir y analizar el proceso de incorporación de la identidad de género autopercibida como variable en la ficha de notificación nacional de VIH. La metodología utilizada fue un estudio de caso. De Sousa Minayo dice que es un proceso en el cual vincula el proceso en curso, que sería la incorporación de esta variable, con las formas de interpretar la vida real, es decir, por ejemplo, la identidad de género. Las fichas de notificación obligatorias están regidas por la Ley 15465 de enfermedades de notificación obligatoria del 60. Esto lo que hace es una lista de las enfermedades que tienen que saltar alertas. Es decir, si hay un caso de ébola, saltan todas las alertas. Igual se entera el diario antes, pero el sistema de salud debería levantarlo antes y generar una acción rápida y directa. Este es el listado de casi 100 enfermedades. Algunas se notifican de forma inmediata, otras de forma semanal por caso sospechoso. Agrupadas, las personas, sí, son por ejemplo dengue, pero es para saber si estamos en el sector del corredor endémico a nivel alerta, normal o esperable. Entonces, lo dije. Y bueno, voy directo a la línea del tiempo. Esto fue muy difícil de hacer porque es en una sola diapositiva meter toda la información. También están las leyes y se ve de esta manera. 1982, gracias pues Silvia. Es el primer caso de VIH en la Argentina y simplemente se ponía un cuadrito dice sexo y se llenaba a mano, que es el mismo que el certificado del nacimiento. En 1947, John Money habla del término género para personas que tienen disforia de género, es decir, cuando no se consideran del mismo sexo se considera disforia de género. Ya en 1975 la OMS, a través del CIE-9, que es el Manual de Clasificación de Enfermedades, lo pone como un trastorno mental neurótico de la personalidad no psicótico. Y en 1988 sacamos la Ley de Actos Discriminatorios, que contempla que no se tiene que discriminar a través del sexo. La comunidad de homosexuales en Argentina intentó 3 veces ponerle género, pero no lo conseguimos. Pero sí lo hicimos a través de la nueva ley, que ya venía comentando. En 1990 se pone el código. Esto genera un poco de confusión para explicarlo, ya que las fichas de notificación obligatoria, recuerden, papel en una sala de internación, van a estar colgadas en la puerta de la sala, puede ser compartida, y está el nombre y se ficha notificación VIH. En los 90 no era VIH así como es ahora, sino que las personas entraban como astronautas o sea, no los tocaban, hay enfermeros que no se acercaban a estas personas, estaban en salas aparte, entonces había mucho estigma y discriminación, por tanto, poner el nombre era sentenciar a mucho acoso a este paciente o quien sea. Se pone un código, que es la fecha de nacimiento al principio. En 2001 se decreta de cómo tiene que ser el código, que son las primeras 2 letras del nombre, las 2 primeras letras del apellido, el día, el mes y el año, y la primera letra después va a ser el sexo asignado al nacimiento. Ahora le voy a mostrar ejemplos. En 2006 sacamos la ESI, en 2009 la Ley de Protección contra las Violencias,
es hacia las mujeres, pero podemos pensar, obviamente las mujeres trans que hicieron cambio de DNI van a entrar, pero podríamos pensar en las diversidades también, podríamos arreglar esa ley. Y la ley de derechos de paciente, en la cual decía, por favor, no discriminemos por género. Ya en el 2010 sale una ley muy importante que fue un punto de inflexión para las leyes que siguieron, que es la ley de matrimonio igualitario, ya que la Iglesia estaba muy en contra, había todo un movimiento que hace muchos años que reivindicaba este lugar, y pasó, y de ahí en adelante toda la sociedad civil quedó muy fortalecida y pudimos sacar las leyes que siguieron. La ley de salud mental, la nuestra, es muy buena. Yo también estuve muy feliz, de hecho, la fui a escuchar, la ley de salud mental en el Bauen, íbamos a ir, pero quedamos acá mejor. Y bueno, habla de que obviamente no se debe discriminar a partir del sexo ni el género. La OMS genera una recomendación en el 2011 de recabar este dato, porque ya se veía que se distribuía de manera diferente. Y en el 2011 aparece por primera vez en la ficha. En el 2012 aparece la Ley de Identidad de Género, la 26743 que les comentaba, y la de femicidio y crímenes de odio. Ya en el 2015 se modifica la ley de sangre porque personas homosexuales no podían antes donar sangre. Y está la ley de cupo laboral trans, de Ana Zacayán aquí presente. Y el 2009, que estamos acá, esta sería la última versión de la ficha de notificación obligatoria. Quería comentar un poco que ya en el CIE 11, que es en la nueva versión de esta, dos después, van a sacar en lo que es adultez, todas las adulteces, los trastornos de identidad de género y disforia de género. Ya no van a hacer más, lo quieren poner en infancias y se está luchando para que se saque también de infancias porque consideramos que no es disforia, es simplemente como me identifico, no es una patología. Bueno, aquí están. Son la gran inspiración, les leí un montón. Que nos faltan, han sido asesinadas, son travesticidios. Ay, qué gallina. Me pone muy mal. Bueno, esta es la primera, que les comentaba, acá está el sexo. El recorte de la ficha con el código la primera vez, ya en el 90. Estos son otras fichas, andaban dando vueltas, es decir, había muchas versiones porque no estaba unificada en una sola. El sexo se ponía con, o sea, si decía sexo, ya se suponía que era como el de certificado, MOF. Acá se ponía, le dejaban la categoría y simplemente habría que completarla. Obviamente la ciudad tenía otra ficha y con una aclaración de cómo era, y esta era de Córdoba. Y esta es la ficha, bueno, inflexión. Punto de inflexión, cambió todo, tenemos un nuevo género. Es diferente al sexo, que simplemente queda con la primera letra en el primer casillero del código. Y el género puede ser femenino, masculino, trans y desconocido. Como vemos, que suena medio raro, género femenino, género masculino. No tiene que ver con lo que estamos pensando hoy en día, pero en el 2011 fue un granito. Granito. Y esta es la nueva versión. Esta es de 2019. La hizo un compañero, de hecho, que rotó después. Yo, como les dije, varón no me gusta mucho. Pero me parece que está muy bien que las personas cis se sepan cis. Porque no, yo soy mujer. Bueno, pues sos mujer cis. No, yo soy mujer. Está bien. Sí, cis. Entonces, está bien que hayan dos. No me gusta el casillero otro. Y no me gusta que diga ficha del ciudadano. O sea, ahí ya fuimos para atrás. O sea, joda. Es joda. Así que bueno, directamente podría ser ficha, pero no, tienen que estar ahí marcando. Esto es bueno, puede ser mejor. La mejor manera, consideramos, estamos haciendo un estudio, después les voy a mostrar la chapa, pero la mejor manera es que nos dejen un casillero en campo libre, el que lo quiere lo completa, el que no quiere lo completa y se pone como se autopercibe. Esta es una frase de Marlene, la escuché en la Facultad de Derecho hace ya 3 viernes y básicamente tenemos que luchar para ser tratadas en nuestros propios términos. Si yo me identifico como una persona no binaria, quiero que se me trate de esa manera y se termina. No hay que hacer tanta parafernalia. Pero sí, ¿por qué? Porque estamos rompiendo con las inercias
de la construcción social que venimos arrastrando y repitiendo sin preguntarnos tanto. Bueno, y acá caí al Hospital Italiano con un grupo de gente hermosa que ya estaban hace 3 años con proyectos para identificar a las personas trans. Hicimos una línea de base para entender cuántas personas realmente el caudal del Hospital Italiano es enorme, atiende muchísima gente. Y dijimos, bueno, porque había un cierto miedo de tipo, no, van a venir todas las personas trans y se van a hacer operaciones y es carísimo. Y bueno, ¿para cuántas personas son realmente? Así que hicimos en el diseño 2009-2019, ahora se los voy a pasar a mostrar, y después el empadronamiento de usuarios del hospital. Este es el equipo hermoso que me acompaña ahora. Estas son las estrategias que pude relevar para cuál sería el óptimo, cuál es el nivel mejor según la bibliografía internacional para recabar este dato. Resumiendo, eso fue un Ateneo de 1 hora y media y es un sign-in con 2 pasos, es decir, que tenga el sexo y el género separados, como el censo, que el género sea editable por cada persona, es decir, que yo tengo la aplicación o tengo acceso a mis datos y lo pueda cambiar, como cualquier campo. Que sea un frontend adaptado. El ejemplo, esto tiene que ver con el artículo 12 de la ley, pero el ejemplo es bienvenido, me dice la computadora, y yo no me siento bienvenido, porque no me trato en esos términos. Entonces ponemos un hola y se termina la cuestión si no quieren poner bienvenida. Pero es como cómo adaptar, porque todas las palabras de repente refieren al género masculino o casualidad. Entonces estamos dando cuenta, o sea, no podemos dar cuenta de todo lo demás. Y obviamente un plan de capacitación intensivo que vaya desde las personas que se acercan, o sea, las personas físicas, con personas físicas, para atrás, para abajo y para arriba. Es decir, que atraviese todo el organigrama. Y, por supuesto, mantener la confidencialidad y privacidad de los datos. Ese es un pequeño flujo de cómo sería la mejor manera. Se recabaría los datos del nombre legal, del sexo legal, eso siempre. Si el nombre elegido es igual al nombre legal, si es sí, se ve el nombre legal, lo mismo de siempre. Si es no, se ingresa nombre elegido y se pone en el display o cualquier parte del frontend el nombre elegido. Con un asterisco, una marca, algo que sepamos que no es el mismo que el nombre legal. Y esto porque tiene implicancias a nivel, en el hospital, facturación. Todavía hay sistemas que necesitan sí o sí el nombre, el DNI. Se puede mejorar eso, pero lleva como toda una inercia burocrática que es muy difícil porque tracciona mucho cualquier tipo de desarrollo. Pero simplemente con mostrarlo en el frontend estamos felices. ¿El género es igual al sexo asignado al nacer? Sí, si es el mismo, es una persona cis. Si no es el mismo, es una persona trans. Y ahí se ingresaría el ID de género, es decir, cómo se identifica en el mundo ideal, con los términos que querramos. Y el sexo asignado al nacer, porque una mujer trans, por ejemplo, que haya cambiado su DNI, va a aparecer en su certificado como una mujer. Su certificado original, que decía masculino, se lo devuelve el RENAPER y ahora es una mujer. Pero los sistemas de soporte de las decisiones clínicas, o CDCS, necesitan del dato duro para poder generar alertas de si tenés tanta data, tienes que hacer tal análisis, tal interacción con drogas, tanta dosis. Entonces es importante mantener ese dato. La persona no tiene por qué andar diciéndolo y simplemente se recaba una vez cuando se empadrona y listo. Y eso ya queda impactado en el sistema. Y se ve el ID de género, con un asterisco para que sepa que va a ser tratado en los términos que esa persona quiera. Este es un ejemplo de cómo se vería. Tenemos a John Smith, que no es el nombre legal, el nombre asignado al nacimiento, ni el género, por eso tiene los 2 asteriscos. Este es el mismo nombre, pero no es el mismo género, se quiere tratar en el género neutro. Y acá tenemos a una persona que simplemente no le gusta su nombre, le quiere llamar JB, pero está muy bien con su género. Y está muy bien porque las personas, bueno, tenemos el caso, esto es en serio, pero tenemos el caso de una señora que se llama Conchita y no quiere que le llamen así en el llamador de pacientes. Y hizo todo una vuelta para que en el alias, o sea, que ponga un nombre que no sea ese, porque le daba como mucha discriminación. Así que tenemos que tener en cuenta también el tema de los nombres.
Seguimos con la línea de base, relevamos, le voy a mostrar, es horrible esto, pero así fue. Acá está. Esta sería la listita hermosa de los códigos. Los códigos SNOMED es un número para cada patología. Y SNOMED es una terminología, un sistema de terminología internacional, y el hospital tiene el suyo también. Entonces dijimos, bueno, ¿cuántas personas hay con estos términos que son los más parecidos a personas trans? Y encontramos que en el diseño son 95, no era tan grave. Y se distribuyen de esta manera, y lo puse en número como casos, porque quería mostrar que realmente son muy pocos, y empieza a saltar. Esto fue en agosto del 2019 y estos fueron a año cerrado. Entonces ahora podríamos esperar que sea un poco más alto. Es decir, hay cada vez más consultas. Las personas, sobre todo pediatría, se acercan a SADRES para preguntar qué le sucede a su niña. Pero hay ya un equipo interdisciplinario armado que nos juntamos una vez por mes a tratar de manera digna y a garantizar los derechos de estas personas desde su infancia. Esta es cómo se distribuyen. La mayoría, más de la mitad, fue incongruencia de género, así lo ponían en esos términos, y disforia un 37,9%. Solo hubo un cambio de sexo, que es también una de las terminologías, y 5% de transexual. Así se ve la historia clínica electrónica. Es un laberinto, es hermosa, pero es muy compleja. Son lo que usan profesionales para atender pacientes. Este es el símbolo de Pérez Fernando, y cuando le queremos cambiar el nombre para poder ampararse en la ley 26743, se vería se vería de esta manera: Fernando Pérez. PP significa las letras iniciales de su DNI. Y este es el símbolo de trans para el hospital. Esto es una mini B corta que no se ve. Es un problema de... Bueno, tiene 96 años, son casos de prueba. Y ya diría que está amparado por la ley. Eso es un tool que te da más información. Y el sexo biológico al nacer. Así es como se ve. Esta imagen está mal, olvídense, es esta, no sé por qué. Maldición. Y así ofrecen 5 opciones, que son las que le mostraba: hombre-mujer, trans, hombre-mujer, sin nada, e intergénero, que tampoco es la mejor categoría, pero es alguna. Y esta es la manera de hacerlo a partir de los portales de salud. Los pacientes pueden cargar su ID y ir cambiándolo, simplemente moviendo el interruptor y poniendo su nombre elegido y el género asignado. Los próximos proyectos tienen que ver con el plan de capacitación, que estamos trabajando con comunicación institucional, identificación con nombre elegido en pulsera, esto para el quirófano, es todo lo que son impresoras y máquinas que sacan tomografías o rayos, tienen de por sí, te levantan el nombre. Entonces eso también es ir aplicativo por aplicativo y bueno, desarrollarlo. Estos serían los que se alimentan por Masterfile, que es donde están la información, los datos mínimos de cada paciente. El portal de salud que aparezca y la indagación de personas travestis trans. Vamos a hacer una prueba piloto muy pronto y para ver cuáles son las necesidades de la población. Esta es la chapa. Estamos con Valen Machado, que no sé si vino, pero ahí está. Hola. Hizo una encuesta increíble para DNI no binario. Y yo siempre ayudé un poco a relevar los datos y analizarlos un poquito. El tema de qué sería lo mejor para el DNI, lo iba a presentar, pero sentí que no estaba el producto como debería estar, así que va a quedar para una segunda oportunidad. Lo que sí queremos demostrar que la mayoría se identifica en términos no binarios, es decir, como ella, él o ella o él. O en el adverso, lo que sería el asignado al nacimiento. Y las conclusiones van a tener que ver con la importancia de reificar, es decir, reificar es hacer objeto algo, es poder generar una entidad que es, si quieren, ficticia o virtual, pero eso nos da material para generar indicadores. O sea, una vez que existe el género, ahora podemos contar cuántas personas se enferman de las mismas enfermedades que la mayoría, o si tienen otras, cómo son sus ingresos, dónde viven.
de qué trabajan. Y categorizar puede ser un poco forzoso, es decir, meternos en cajas, pero bueno, particularmente creo que una caja tiene que estar abierta y eso tiene que ser, por lo menos, la de nuestra identidad y para construir políticas públicas. Se precisa visibilizarnos, ya que representamos un grupo heterogéneo que comparte necesidades de derechos y de oportunidades. Y de los sistemas de información podemos preguntarnos si estamos teniendo en cuenta las diversidades o repetimos la compulsa a casillar de forma heterosis mononormada. Heterosis ya sabemos. Mononormada tiene que ver también con esta idea de la parejita, ¿no? Como de pensar siempre en binomios, porque no solamente son binomios a nivel sexo y género, sino que también se nos piensa en binomios de que, como parejas, como que tenemos que ser dos. Entonces, como están hechos los autos y como todo es para dos. Entonces, también pensemos un poco por fuera, porque hay preguntas que en el sistema de salud se hacen que no deberían hacerse de ciertas maneras, o nos dicen que deberíamos mejor, bueno, no voy a entrar en detalles, pero qué nos dice la ginecóloga a veces es terrible. Cuando estás con alguien, te vas fijo, bueno, no tenés por. Al momento de tratar, pensar, escribir, desarrollar, implementar e intervenir, podríamos pensar si estamos en nuestra praxis, es decir, estamos generando datos para la acción. Estamos dando, que es el objetivo de la epidemiología, por más que cada cual no esté en un ámbito epidemiológico, podemos pensar si se están tomando en cuenta esta información. Estos son unos símbolos, algunos, son muchos más, que quería dejar para que no quede solamente en 3 posibilidades. En la facultad nos dicen mucho sobre la importancia del otro, de un gran otro, la otredad. Nunca pensamos como que la existencia posible de un neotre. Entonces, como simplemente el hecho de pensarnos y preguntarnos de capaz la persona que tenemos enfrente puede ser un neotre, es una gran lucha ganada, se podría decir. Quería agradecer a Nati, a Palau, a Pau Alcalá, Lucía Fresno, Marta y Lucía, que estuvieron ahí, la verdad, haciendo... Bueno, le voy a aplaudir yo, porque está diciendo la verdad que... Me dieron una mano increíble, tenía mucho contenido y me recontra ayudaron. La verdad que no hubiese sido posible. Se apagó. Se murió. Bueno, la final era muchas gracias para ustedes y dejaba los datos de contacto. Igual me pueden contactar. Yo siempre bienvenida, dejo mi mail. Bueno, no está acá, pero cualquier hora en la página está. Así que le quería agradecer por su presencia. Yo tengo una pregunta, espero que también haya en parte del público. Yo soy periodista y me gustaría saber qué evolución ves vos en el tratamiento mediático con respecto a este tema y también de Argentina vinculado a otros países del mundo. El tratamiento mediático con respecto a suicidios, se hizo una conferencia hace 2 años del pésimo tratamiento que le estábamos dando. Básicamente estamos empujando a que las personas se suiciden, mostrando métodos, no sé si se acuerdan del tema de la ballena azul. Bueno, todo el tratamiento mediático que se dio fue terrible, porque a personas que estamos de repente en el pozo y nos dicen, che, mira, hay una manera re divertida de matarte, capaz no es la mejor manera para expresar lo que eres, en serio, porque realmente lo hacen. Entonces, con respecto a la identidad de género, al tratamiento que se le da, sobre todo a las violencias, hay mucho amarillismo, a mí no me gusta que se muestren los métodos, me parece que eso le da mucho que comer a las personas que realmente quieren hacernos mal y nos quieren patear en el piso cuando estamos medio tirados. Entonces, es importante para mí siempre ir a las leyes, como ganamos, conquistamos estas leyes, este es nuestro piso, o sea, hay mucho o sea, las leyes, como todos, son limitadas, pero es una base que siempre tiene que estar para mí en notas periodísticas, que no suele estar, para mí eso debería estar, y algún tipo de dato de la persona o por lo menos del colectivo, porque se habla mucho de nosotros y pocos nos preguntan. Entonces, que hayan, no sé, mujeres cis hablando de no binarias, genera ruido, ¿no? Como está todo bien, que está buenísimo como yo que hable de negres, o sea, ¿quién soy yo para hablar de negres? Pero es importante que esté en tema. Yo simplemente digo, bueno, no estamos notando esto, listo, o sea, preguntémonos qué es lo que nos falta. Me parece que tiene que ver con eso, pero no sabría, no tengo mucho conocimiento de él. Que sirve igualmente.
¿Alguna pregunta? Qué bueno. Sí, yo te quería preguntar, en la primera parte de la charla diste algunos datos estadísticos con respecto a la población trans y a nosotros en particular nos pasó que a la hora de trabajar en un proyecto de género nos costó mucho encontrar datos. Te quería preguntar las fuentes de esos datos. Sí, tengo un trabajo muy largo que justamente son 96 hojas y fue muy difícil como poder sintetizar lo que realmente venía a la cuestión. Te puedo dejar es toda la bibliografía y de hecho hay links ahí porque es muy difícil encontrarlos, es muy importante compartirlos. Cumbia, Coqueteo y Lágrimas es el libro de Diana y bueno, ese para mí fue de las bases como más fiables porque ella era una gran luchadora y muy rigurosa. Pero Aristegui es otro con el dato de matrimonio. Y todo lo que es ideaciones en general está en el ministerio. Lo que pasa es que es un poco encriptado encontrar cosas en el ministerio, pero está todo y está, por supuesto, abierto. Por eso le digo que manden mail y yo les comparto porque no está publicado, todavía no está, como es muy largo, no sé qué hacer, me parece para una publicación más mini, pero me parece interesante de que las cosas que hacemos circulemos entre nosotros, porque capaz nos estamos pisando, haciendo el laburo doble o triple y no tenemos tiempo. O sea, tenemos que garantizar, de hecho, ya. O sea, ya es tarde y el mundo se está quemando, real. Toda esta perspectiva verde, por ejemplo, no la tuve en cuenta, pero no lo estamos pensando, pero deberíamos. Así que todo lo que podamos compartirnos y generar estas redes horizontales, para mí es tipo la meta. Así que sí, queda abierto. Hola, muy buena charla. Bueno, gracias. Yo te quería consultar, hay algo que en estudios yanquis se llama síndrome del brazo roto trans, que a mí me ha pasado que vos vas al médico y te dicen, no sé, vas por un dolor de oído y te dicen son las hormonas y es como, bueno, no es probable. Y el tema de confidencialidad, si se muestra que sos trans en la historia clínica, si va acompañado de una capacitación de personal que no trata cuestiones de salud transicional, para que no vayas y te desestimen, no sé, una hemorragia interna como le pasó a un compañero porque te hormonas. Exacto, sí. Hay veces que de repente puede llegar a la guardia una persona trans y nadie quiere tocarla, ¿entendés? Porque dicen, ¿qué es? ¿Qué se hace? O sea, como que si fuese un objeto raro, nuevo, ¿entendés? Y es revisarlo, porque son cuerpos. Si vos estás por ejemplo, esa persona entró a la guardia, ya estaba, se había anotado en el hospital italiano, y era una mujer trans que había cambiado el género y ya estar el sexo, femenino, la M con el simbolito con las 3 patas. Con respecto al tratamiento, ¿hay un equipo interdisciplinario? Sí. Ahora, no todos los administrativos, las personas, las puertas de entrada, las personas de seguridad en general son hombres, están sensibilizadas como deberían. Entonces, el plan de capacitación tiene que ver con esto y lo que se está intentando instalar es las personas nuevas que entran tienen que hacer un montón de, por ejemplo, como lo que es problemas de emergencia, de seguridad y demás, uno de los cursitos que sea de cómo atender a personas trans o por lo menos no binarias. Falta mucho, pero creo que estamos dando una batalla linda. Hay muchos repositorios los grupos NB o trans son más bien chiquitos y solemos compartir la información por ahí. Se está tratando de mapear dónde hay hormonas, cómo te tratan, si personas nuevas pueden entrar o no, puede ser que tratamientos ya estás de antes. Eso lo armamos de manera horizontal porque el Estado está ausente. De todos modos, ya que estamos, nos conocemos y tratamos de que eso realmente suba. Mi pequeña labor, yo entré hace ya, casi 6 meses o 5 meses y hay bastante buena intención, que es valioso, muy valioso para trabajar. El grupo interdisciplinario cada vez crece más. Ya la última reunión éramos como 60 personas, son profesionales que salen recordemos médicos, alineación y que salen de sus consultorios a sentarse a hablar y pensar el tema, es un montón, pero falta un montón. Y esto va a tener que ser con el boca a boca, de donde tenés una amiga que realmente lo hayan tratado bien o le hayan garantizado la medicación y demás. No sé si te respondí la pregunta, pero... Hola, yo quería saber, me preocupa un poco el tema de la confidencialidad de los datos y en toda esta movida con las historias clínicas electrónicas, ¿qué garantía de seguridad tiene la población trans cuando esos datos están disponibles libremente a todo el personal de salud de, por ejemplo, toda una región, ¿no? En este caso la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde... en un contexto en el que tenemos un gobierno fascista de derecha en la ciudad desde hace 12 años,
y que ha perseguido, excluido, ha estigmatizado a la población trans todas las veces que pudo, hasta dónde esa información nos da más seguridad en un contexto médico y hasta dónde esa información nos podría dejar frente a la vulnerabilidad de todas estas discriminaciones que aparecen inmediatamente cuando el personal de salud ve en una ficha que somos trans, que además de obligarnos a revelar esa información, digamos que sea que esté disponible de hecho automáticamente, cuando eso es algo que con la población cis no sucede, ¿no? Entonces, por un lado, ¿qué mecanismos de seguridad podemos confiar en que esas historias clínicas electrónicas van a tener? Y quizás otra pregunta que por ahí es más para quizás hacer toda una sesión en particular, pero es ¿hasta dónde son relevantes estos datos sobre la identidad de género? Y por lo que vi ahí en los formularios parecería que algo de la orientación sexual podría entrar en los mismos casilleros por alguna razón. Digo, ¿hasta dónde es relevante? ¿Sabemos si la ciencia sabe algo al respecto? ¿Sabemos si la ciencia sabe algo al respecto del efecto del ibuprofeno en cuerpos con o sin hormonas, con o sin terapia de reemplazo hormonal, con o sin? Hay un montón de gente trans que no se hormona o que no debería causar ninguna diferencia ni la medicación ni el tratamiento en su cuerpo biológico, y quizás esa identificación como trans solo redundaría en una diferencia de tipo social en el trato, pero con el riesgo de que esa diferencia sea estigmatizante. Entonces, ¿cómo salvamos estas dificultades? Bien, buenísima esa pregunta, gracias, Pau. Desde el Hospital Italiano, que recordemos que es seguridad privada, o sea, no todas las personas se pueden atender ahí. La idea de que esté esto de visibilizarnos es una conquista ganada para nosotros. ¿Por qué? Porque así se nos puede tratar dignamente. Es decir, si vos, por ejemplo, cambiás tu DNI y te consideras, o sea, ahora no solamente tu identidad, sino que ahora se condice con el documento, todo el sistema va a cambiar de forma binaria. Entonces no va a haber ningún tipo de problema en el sentido de una persona X, que no son personas X, sino personas capacitadas que tienen un contrato, es decir, que tienen que acatar, o sea, en la inducción va a estar que si vos no tratás bien a las personas se te puede comer un juicio, o sea, no es barato para el hospital tampoco esto. Por eso creo que en realidad es importante que estemos. Yo no me cambié y estoy como mujer, que es donde estoy trabajando, no sé qué implicancias pueda tener eso, pero lo pienso hacer cuando sienta que esté dadas las condiciones. Convengamos que tampoco estoy en un proceso hormonal ni ningún tipo de cambio, porque no es mi proceso en este momento, pero me parece que es importante que esté, y justamente porque si no está no existe, y si no existe no lo podemos contar. Y es lo que quieren en realidad. Para mí lo mejor sería, bueno, hombre, mujer y listo, se termina, ya está, mucho más fácil. Pero la verdad que no, que hay un montón de investigaciones sobre interacciones entre drogas que no están dadas porque no existe. Es decir, como si no hay población, si es un caso en 1.000.000, o sea, ¿quién vas a encontrar que te haga esa investigación? Por eso, para mí, es generar esos documentos, es generar esos datos para poder trabajarlos. Creo que sí o sí es visibilizarnos, no estamos en los 90, yo creo que ya 2020 estamos en condiciones de plantarnos cada vez más. Y con respecto a la confidencialidad, vos firmás una habeas data, o sea, y está súper protegida esa información, tipo, el data center es el mejor desde abajo de México a Ushuaia, es tipo el mejor que hay. No hay manera que esos datos se pierdan o se tergiversen o te los roben, porque realmente están muy obse con eso. Pero siempre, o sea, lo importante es que la visibilización nos da una herramienta o nos genera un estigma. Me parece que, resumiendo, tiene que ver con eso. Y yo creo que depende cómo lo vea la otra persona. El estigma yo ya no lo quiero cargar más, es tu estigma. Tipo, tu mambo binario es tuyo, yo tipo, no entro en esa. Y es también como, o sea, pensarnos por fuera de esos binarismos. Yo creo que empoderándonos y conociéndonos, mirándonos al costado y decir, vos también, yo también, vos también. Y un montón de personas cis que, como hoy, nos bancan y dicen, no, che, tienen razón, tal vez no sabemos el padecimiento que están viviendo, pero le hacemos un pase y siguen ustedes, yo qué sé, como que me parece que está bueno
pensarlo de esa manera. Se responde, pero es una opinión subjetiva igual. Creo que Bueno. ya se me fue el tiempo. Sí, tenemos un poquitito de tiempo para 2 preguntas que ya, sí. Quería un poco apelar a tu primera formación de psicóloga y a tu experiencia personal para padres, pensando no yo como una cuestión binaria, sino que hay muchas familias ensambladas y hoy hay hijos que se están planteando hacer estos cambios porque son hijos nuestros o son de nuestro ensamble, y qué recursos en salud mental hay para acompañar a los padres, porque yo siento que la estructura no es de ellos, es nuestra, es de las personas más grandes, de abuelos. Entonces, en salud mental, ¿cómo podemos acompañar sanamente a estos chicos que vienen con toda su riqueza y con toda su expresión de género que aún no se está viendo porque forma parte de su desarrollo? Para mí, sí o sí, si tenés un montón de... Se te rompió la cabeza porque tu hija no se quiere considerar en términos binarios, deberías consultar a la red de psicólogos feministas. Está ya Anto D'Alessio, es una genia, es la que coordina y realmente tiene un abordaje que es inclusivo de verdad. No es un psicólogo que te dice, que me pasó, no, bueno, pero ya vas a tener ganas de tener hijos, obviamente. Yo no, o sea, no. O no sé, no me aniquiles, o sea, mi deseo. Yo voy a desear lo que se me antoje cuando se me antoje. Entonces, lamentablemente nuestra facultad, yo la adoro, pero la currícula hay que hacer la mierda, o sea, está muy mal. Es la misma de hace 40 años, no aprendemos nada. A mí no me gusta. Todo es trastorno, todo es neurótico. Claro, como lo que sabemos son enfermedades, o sea, médicos no saben de salud, saben de enfermedades, saben dónde están las cosas y cómo medicarlas, pero no saben cómo producir salud. Y es también nuestra responsabilidad generar este conocimiento porque convengamos que está la industria farmacéutica, que es la industria que más mueve dinero en el mundo, más que la guerra, más que los bancos, más que nada. Entonces, seamos pilles y démonos cuenta de que Monsanto Bayer, o sea, siempre esto va a estar atrás de todas las decisiones. Entonces les conviene que estemos siempre medio medicados, porque bueno, te da ansiedad una pastillita y ya. Yo debería haber sido autista, pero claro, por suerte no existía todo eso de cuando era chica, pero si no, claro, un demonio, un monstruo. Por suerte era como, bueno, nada, te empujaba y bueno, yo complaciente, ¿viste? Bueno, hago lo que me dicen. Pero si no, o sea, estamos medicalizando identidades, es una locura. Así que es cuestión de encontrar buenas redes. Soy psicóloga también y trabajo con... No, está Perdón. maravilloso porque, no, digamos, trabajo con adolescentes y en algún momento trabajé con adolescentes trans y el tema de salud es un problema. Primero porque, nada, los tenían que soportar que los llamaran por su nombre, el nombre del documento, por lo cual los llamaban y yo ni tampoco daba cuenta porque para mí no era ese nombre. Por eso muchas veces se nos pasaban los llamados y iba a reclamar y me decían, ya lo llamamos 3 veces. Porque además cuando íbamos a pedir en una guardia que nos atendieran, dejaba el nombre con el que se identificaba, que no respetaban. Y después en alguna ocasión, digo, pensando en el tema de Ciudad de Buenos Aires, esta historia clínica me imagino que es algo con lo que está avanzando el Hospital Italiano. No salud en general, o sea, la ciudad no llega a esta historia por ahora. Bueno, suponete, necesitaba un hogar, ¿no? Para una joven trans. Y nada, me han puteado mal, primero porque no los aceptaban en hogares de mujeres y en hogares de hombres era un problema, porque además eran chicas trans que estaban en situación, o habían estado en situación de explotación sexual. Yo sí puedo hablar y decir que estoy de acuerdo con el abolicionismo. Por lo cual, digo, era un tema. Digo, yo he llegado a decir, pero no puede ir a un hogar de varones porque no quiere y porque hay la maltrato. Ni hablar cuando caen presas, ¿no? Entonces, digamos, como que esto era un día un director de la gestión que continúa en Ciudad, lamentablemente, me llevó a decir, a ver, boluda, vos no entendés nada. Y yo dije, un cuchillo, lo tengo que matar. Claro, me generó este instinto asesino, pero es muy complicado y todas las datas que diste con la edad de más o menos a qué edad llegan y las situaciones, digo, por eso me parece que nada, que el objetivo es seguir difundiendo,
¿no? Y seguir de a poquito, porque esta es una de los profesionales. Ahora estoy en desarrollo humano y hábitat, que lo que menos tiene es desarrollo humano. Es toda una lucha del día a día, porque es muy difícil, porque todavía hay mucha dificultad para entender que lo heteronormativo no es más. ¿Sí? Así que te agradezco y te seguiré en las redes para conseguir más datos. Dale, gracias. Muchas gracias, Tame.